históricamente, desde su origen, con la llamada a la migración. Ellos han vivido, y parte del éxito económico estadounidense, yo les diría que uno de los componentes centrales ha sido su capacidad de regenerar su mano de obra con migración siempre. Lo que pasa es que aquí también se suma un hecho de discriminación muy fuerte. No es lo mismo los componentes de las diásporas de ciertas regiones que cuando se ha tratado de grupos, por ejemplo, europeos, ¿no? Que en su momento fueron una de las bases de la inmigración en Estados Unidos. Entonces, bueno, el punto aquí es que el escenario de este momento lo que nos muestra son imágenes que también aquí quiero decirte, Vicente, y tú me vas a dar la razón, es que si fueran nuevas o nunca vistas en la historia, pero es que solamente cuando se ve en la tele, cuando lo vemos en imágenes, entonces sí, se desborda la humanidad entera y hay una reacción. Pero ¿se acuerdan ustedes de aquella historia del niño sirio en la playa? Es que fue una imagen brutal. Bueno, los niños en las escuelas lloraban, hicieron imágenes para recordarlo. Fue como un llamado de atención, incluso todo el mundo decía, este es el límite al que la humanidad puede llegar de soportar ver esta imagen, porque era una representación muy gráfica del dolor que está pasando otra diáspora lastimadísima, que es la siria, ¿no? Que no es una experiencia tan conocida en nuestro país, por cierto. Entonces, ese es el tipo de cosas donde esa hipocresía llega al límite en que, pues al siguiente día hay otra noticia más dura, ¿no? O que está en otra parte, o el chisme se colocó en otro lugar, y se nos olvida que esto sigue pasando todo el tiempo. Hace una semana o dos estábamos con que tapachula y qué está pasando, los golpes que están dándole a las personas, y ahora, obviamente, estamos viendo una reacción más dura, porque además, sin tapujos, nada de que ahorita sí va a lastimar o no a la persona, digamos, echándole el cuerpo, estos policías de migración que vimos en el caso mexicano, estos a caballo, ni siquiera se despeinan. Y ahí yo les diría, hay cantidad, miles de documentos, de ensayos, de trabajos de investigación periodística, de investigadores, de los propios gobiernos, del número de gente que ha quedado en ese cruce fronterizo entre México y Estados Unidos desde hace décadas. Hay un trabajo muy interesante de un colega del Colegio de la Frontera Norte, Guillermo Alonso Meneses, que él trabaja sobre esto de los muertos en este cruce, sobre todo en la parte también del desierto. Entonces, eso no se nos puede olvidar, porque si no acabamos reproduciendo lo mismo. Y ahí es donde yo te doy toda la razón. Bueno, Biden ni dice nada, pero Biden, y ahí es el otro componente, estos temas se usan políticamente, Vicente, desafortunadamente. ¿Saben quién es el que ha de estar más contento en este momento de lo que está ocurriendo en la frontera sur de Estados Unidos, frontera norte nuestra, la de Texas? El gobernador de ese estado, el gobernador de Texas, porque le da elementos políticos para que en las elecciones, y ya desde ahorita, ir calentando en esta idea de que la frontera nos están invadiendo, van a llegar, los demócratas no pueden detener a la gente, no hay capacidad de contención. A ver, 10,000 personas es muchísimo. 10,000 personas juntas ahí, sin servicios, sin agua, con los niños llorando, en medio de un calor tremendo, porque miren que en qué época estamos, en pleno verano todavía, donde el calor en esa zona es tremendo. Pero así ustedes me van a decir que eso es lo que más les importa. Pues la verdad es que no, porque el uso que se puede hacer políticamente hablando, de que es tremendo, pero es increíble cómo lo manejan. Acuérdense cómo ocurrió con Trump en su momento. Bueno, hagan de cuenta el mismo guión. Entonces, claro, por el otro lado entonces tenemos un gobierno como el de Biden, pues tratando de darle la vuelta a esto, viendo cómo lo resuelven, cómo le bajan a el número, y por eso decía, es mucho, 10,000 personas juntas es mucho, pero es nada para un país de 330 millones de habitantes y la potencia más rica del planeta, que además en algún momento las personas, un grupo de esos, van a poder cruzar. Desafortunadamente, y este es el punto más importante, Vicente, la mayoría de estos flujos están inmersos en un tema de trata de personas, el esclavismo en su forma contemporánea. Entonces, eso es lo grave. No que migren, no que si va a haber o no condiciones, porque al final de cuentas lo que quieren es trabajar.
Y en Estados Unidos, quienes estén allá me van a decir que no me dejarán mentir, pues. Hay condiciones para que la gente al final de cuentas se pueda incorporar laboralmente, sobre todo en este tipo de mercado de mano de obra masiva que requiere esa economía, que se la chupa, ¿no? Se la chupa literalmente. Entonces, aguas con esto. Biden, ¿qué puede decir? Manda al jefe de la área de seguridad, Alejandro Mayorkas. ¿Qué? ¿Alejandro Mayorkas? ¿Cómo? Repito el nombre, Alejandro Mayorkas, cubano, americano, que llegó chiquitito a Estados Unidos. O sea, otro migrante. Entonces, es un juego de palabras, es un sinsentido cuando lo vemos en la crueldad humana que se atreven a implementar en este juego de que seguimos con las soberanías así del medioevo, ¿no? De cerrar las fronteras. Bueno, que instrumenten condiciones que permitan, una, que la migración que llega a su país, en todo caso, tenga condiciones que efectivamente tengan la protección que se supone que firmaron con tantos acuerdos. Bueno, Estados Unidos no firma muchos de estos acuerdos justamente por eso, ¿eh? Pero la otra es que hay que voltearle la vuelta, ya no me quiero extender, Vicente, porque aquí me la sigo 3 días. El tema de las condiciones de los países de origen, que muchas veces son, víctimas de la explotación que han sufrido a manos, si no directamente de los gobiernos, en algunos casos sí, pero de estas agencias internacionales o de estas multinacionales que han ido a exprimir literalmente la economía, sobre todo, todas las cuestiones naturales de estos países. Entonces, estamos viviendo el resultado de una historia y tenemos que enfrentarlo porque nos tocó en esta época, Vicente, querido. Pues ojalá que esos que, insisto yo, por cuestiones políticas, han exigido casi que pida perdón de rodillas a Andrés Manuel López Obrador por el trato, y aquí lo denunciamos, de algunos agentes del Instituto Nacional de Migración contra migrantes en la frontera sur, que también exijan una denuncia contra Estados Unidos, contra el gobierno de Estados Unidos y sus autoridades por este trato. No puede ser posible que se vea como bestias a seres humanos. Esos a caballo no pueden estar lanzando latigazos o no sé si lazando a los migrantes. O sea, es denigrante por donde lo vea. Es bestial, me escribe un amigo. Y pues el presidente de ese país es al que tanto han alabado desde México los panistas, desde Felipe Calderón para abajo. Ese país, insisto, que va por el mundo como policía buscando que se respeten los derechos humanos. Así como los presidentes de Paraguay y de Uruguay hablaron de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, en Cuba y en Venezuela, ojalá que esos mismos presidentes de Paraguay y de Uruguay, así como lo dijeron en la CELAC, también tengan los pantalones para decir que se están violando los derechos humanos de personas en la frontera entre México y Texas. ¿Alguna reflexión para cerrar, doctora? Ay, Vicente, le pides mucho al Olmo, porque mira, si mandaron un dron y que a Afganistán y se cayó, y pues, con la pena, ¿no? Estamos también develando lo que ha significado un país imperialista en toda su magnitud. O sea, lo que sí vamos a ver aquí, más allá de la política interna estadounidense, yo creo que puede haber también una respuesta muy interesante, muy importante de la sociedad civil, progresista, humanitaria de Estados Unidos, porque las imágenes movilizan. Entonces, sí me parece que no solamente de este lado tendremos que dejar ya ese discursito donde, ¿no? Que si los republicanos son malos o buenos o demócratas, bueno, ya sabes que acá se juega mucho con eso. Bueno, la realidad es que la política migratoria estadounidense tiene matices, sí hay diferencias, tampoco voy a decir que no. Y claro que hay una diferencia muy grande con Trump en algunas cosas, pero el punto aquí es qué va a pasar con una sociedad que es muy activa, muy politizada, probablemente en este momento dividida en términos de partidistas, pero que puede también tener un punto de inflexión respecto a lo que te decía, que también quieran ganar para su lado los republicanos, pero que también en este momento cierren filas, algunos incluso que estén a favor del control migratorio duro, pero digan, bueno, esto es un exceso. Entonces, eso diría, Vicente, que
puede ser que sea un punto de inflexión porque es un exceso, porque llegamos ya a donde las imágenes, solo con imágenes parece que la gente se moviliza, y esperemos que esto tenga una reacción por lo menos en ese sentido. Ahora, el tema está ahí, ¿eh? Y nada de que se ha acabado, y nada de que esto ya, digamos, llega a un punto en el que porque llegó a la frontera norte de nuestro país, ahí se queda. No, los flujos migratorios siguen y seguirán, aunque no los veamos o aunque no sean la nota del día, Vicente. Así es, doctora. Y sobre la CELAC, esta cumbre que acaba de celebrarse en México, creo que muchos consideramos que fue un éxito, que catapulta al presidente Andrés Manuel López Obrador a un liderazgo regional. Todos los asistentes de todos los países se le cuadraron. Bueno, habrá personas que sigan insistiendo en que hizo el ridículo al invitar a, entre comillas, dictadores, pero bueno, liderazgos importantes que hay que analizar y resultados también de una cumbre que no se realizaba ya por varios años. Pues mira, muy concreto, Vicente, yo creo que una de las cosas que a mí me gustó muchísimo es esto de la pandemia nos dio un golpe durísimo. Y si no aprendimos algo de esto, bueno, es que de verdad estamos mal del cerebro, ¿no? Y entonces convocar y que en ese sentido el resultado de este evento haya tenido una serie de compromisos que se empujarán, y ahí es donde yo creo que las condiciones están dadas, porque la pandemia realmente nos demostró la fragilidad y la estupidez de creer que porque hay una frontera se para un contagio, ¿eh? Digamos, todos aprendimos, y eso yo creo que puede fortalecer, fíjate, cosas tan interesantes. Si hay una patente que ya se aprobó por científicos de primer nivel en Chile, en Perú, en Colombia, ¿por qué no lo vamos a aceptar los otros países y viceversa? Entonces, cosas que pueden agilizar, instrumentar mecanismos de reacción rápida. Entonces, bueno, eso ya lo habrán visto ustedes, pero me parece que esa parte del tema de la salud, que es algo que a todos nos importa, o sea, ¿qué hay más humano que el dolor físico? Porque todos lo hemos experimentado de alguna manera, y algunos lamentablemente pues más fuerte en términos de enfermedades o afectaciones directas. Bueno, pues justamente lo que se vuelve interesante es que sea un hilo conductor. Hay muchos, porque yo ya oí críticos y gente, no, a ver, ¿por qué no incluyeron este tema y por qué no el otro? Bueno, pues para la próxima, a ver, convoca a toda la CELAC, ¿verdad? O sea, esta cosa de que no pueden dar una aceptación y decir, avancemos con un tema, por Dios, y me parece central. Y el otro, para mí, te lo digo sinceramente, no es descubrimiento porque yo ya la tenía ubicada, pero por favor, Alicia Bárcenas de la CEPAL, qué mujerona, qué maravilla. Y es cuando hay que ver, muchas veces vemos a la gente, no la vemos porque están atrás del telón, no son los protagonistas principales hasta que hay este tipo de eventos y los vamos viendo. Pero junto con el canciller, el papel fuerte, militante por los derechos humanos, por los derechos digamos, de la gente que radicamos en este continente. Ay, bueno, me encantó, lo quiero decir para que le den seguimiento, pero sobre todo porque ahí es donde no vemos los hilos que se van moviendo atrás de, pues a lo mejor el que da la cara, el que pone, digamos, ¿no? Se expone y se atreve a decir, pero la construcción atrás de todos, el evento que me digan, pero en este caso fue interesantísimo ver eso. Digo, podría mencionar otros colegas de la Cancillería que yo los ubico mucho por el tipo de temas que empujan, pero esta vez sí quiero referirme, sobre todo porque es una mujerona, una señorona, y entonces cuando uno dice, no hombre, cuadros hay y sobran, lo que se necesita es a veces hacerlos más visibles, Vicente. Así es. Oiga, doctora, pues siempre al pendiente de sus comentarios, de sus opiniones, siempre al pendiente de lo que publica en Twitter. Voy a invitar a todas las personas que nos están viendo y escuchando para que la sigan en @LetiChelius en Twitter, Leti por Leticia, Chelius por su apellido, la doctora Leticia Calderón Chelius, hablando con nosotros sin censura, y pues la estaré molestando el próximo martes o antes si lo amerita la noticia. Puede ser, Vicente, que con este tema migratorio tengamos que sentarnos a revisar cosas ya a lo mejor más en corto y no tan panorámico como lo mencioné hoy. Es probable. Les mando un abrazo grande. Gracias siempre, Vicente. Saludos a todos, Ceci, querida. Y bueno, nos vemos. Claro que sí, la doctora Leticia Calderón Chelius, hablando sin censura.
Mire, esto lo voy a comentar no en mala lid. Grábeme, don David. No es mala onda. Yo siempre he dicho que los contenidos de Sin Censura son para compartir, pero hay mucha gente que se ha confundido y que me ha escrito y me ha dicho, oye, este también es un canal tuyo. Y hay un canal que se llama Notidía, con más de 85,000 suscriptores, que amablemente, ojo con lo que estoy diciendo, amablemente comparte videos de muchas mentadas de madre de su servidor, videos de aquí de Sin Censura. Creo que nunca nos han pedido autorización y lo hacen con su propio cintillo, lo que tampoco deja que se promocione Sin Censura en sus espacios, cortan los videos. Y lo peor es que están generando dinero y a nosotros, pues ni las gracias. En serio, lo digo con mucho respeto, con mucho cariño. Pero si me quejo porque se apropia Televisa de los derechos de tal o cual video, si en su momento he despotricado contra Univisión porque se apodera de los derechos de tal o cual transmisión de la mañanera, pues creo que es importante que quien esté haciendo Notidía, este canal de YouTube, por lo menos tenga la decencia de comunicarse con nosotros y darnos el crédito que nos merecemos. Ya el colmo fue que un amigo muy cercano, le mando un saludo a Carlos, me dijo, oye, ¿ya viste esto? ¿Qué pedo? Me dice. Pues sí, yo dije, ¿qué pedo? Entre los videos más vistos del canal se encuentran algunos de Sin Censura, de su servidor. ¿Por qué huyes, cabrón? Vicente con huevos pone de rodillas a Ricardo Anaya. 334,000 visualizaciones hace 4 semanas. Luego se calientan. Vicente Serrano con huevos le cierra el hocico al hijo de puta de Gilberto Lozano. 232,000 visualizaciones hace 2 meses. Luego veo videos de Noroña, de Abraham Mendieta, hasta de Manuel Pedrero. Luego está Vicente Serrano le cierra el hocico a Kenia López Rabadán por defender a García Luna, 124,000 visualizaciones hace 1 mes. Luego está Vicente Serrano destroza a Loret de Mola, 81,000 visualizaciones hace 2 semanas. Se encabrona Vicente, le pone una chinga a Felipe Calderón, 85,000 visualizaciones 1 semana atrás. Tienen mucho miedo. Expresidentes piden a gritos invalidar la consulta y Vicente Serrano le pone una chinga a Vicente Fox, 62,000 visualizaciones hace 1 mes. Vicente Serrano deja en ridículo a Anaya, se burla de Anaya en vivo, 63,000 visualizaciones 1 semana atrás. Le dan una chinga al INE, Noroña y Vicente, 54,000 visualizaciones hace 2 semanas. Veo videos hasta del doctor Jalife. Y así, yo digo con mucho respeto, si van a usar videos de Sin Censura, pues no sean ojetes, de perdida dejen el cintillo en donde estamos promocionando, en donde suscribirse a nuestros canales, porque pues así no juego, chale. Así no juego, no sean cabrones. Sin mover un dedo, sin exponer el pellejo, pues están llevando la marmaja. Algunos de estos videos tienen más visualizaciones que nuestros propios canales. Y